Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti, esa frase, unas pocas cosas, no existe en los manuscritos más antiguos. Parece ser que esa sola frase como que rebaja un poco lo que el Señor va a decir, porque en realidad lo que el Señor no va a decir no son pocas cosas, son cosas terribles. Entonces esa frase en los manuscritos más antiguos no existe. Dice: pero tengo contra ti que toleras, que se puede traducir, los textos, hay como igualdad de textos en relación si dice esa mujer Jezabel o que tu mujer Jezabel. ¿Sí? Hay textos que dicen esa y hay textos que dicen tú. Entonces, pues ambas palabras son fuertes, pero a veces puede referirse más personalmente a la esposa de un hermano, ¿sí? Como tal, o a una mujer en medio de la casa de Dios. No se sabe claramente, entonces lo dejamos como ahí. Pero dice: pero tengo contra ti que toleras que esa o tu mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted lo nota, la carta más larga de las 7 que se encuentran en Apocalipsis 2 y 7 es la carta a esta iglesia. Los problemas más profundos tal vez son los de esta iglesia. Cuando los hermanos hacen el estudio histórico de estos pasajes refiriéndose a ciertas épocas de la iglesia, hablan de que esta es la época de más oscuridad de la iglesia. Entonces vamos a comenzar hoy simplemente a estudiar la presentación del Señor a esa iglesia. Como hemos dicho en las otras cartas, el Señor se le presenta a la iglesia según la necesidad de la iglesia. A Esmirna se le presenta como el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué? Porque es una iglesia que va a pasar por el martirio. A Pérgamo se le presenta como aquel que tiene una espada en su boca de 2 filos, porque Pérgamo significa muy casado. Cuando la iglesia se casó y permitió que llegaran cosas que él no quería, entonces él viene a separar con la palabra. A Tiatira se le presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Entonces vamos a ver de qué habla esto, y lo vamos a relacionar especialmente con el mensaje a Tiatira. Entonces hay varios pasajes. Vamos a leer primero Hebreos 4, que nos habla de los ojos de llama de fuego, ¿sí? Los ojos en la Biblia, cuando se refieren a Dios mismo, generalmente están hablando de la omnisciencia de Dios. O sea, todo Él lo ve. En Apocalipsis 4 y 5 tú ves que el Cordero tiene 7
ojos que salen por toda la tierra. O sea, no es que el cordero tenga 7 ojos, sino es una figura simbólica mostrándonos que Él lo ve todo. Y aquí los ojos con llama de fuego nos habla de que para Él no hay nada en tinieblas, para Él no hay nada oculto, no hay nada que se esconda delante de Él. Él todo lo ve, Él todo lo escudriña, Él todo lo conoce. Él es el Hijo de Dios, ¿sí? El que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, ¿sí? Porque Él le va a hablar a una iglesia que tiene cosas terribles, hermano. Y a veces la iglesia cree que puede hacer cosas sin que Él se dé cuenta. Pues le dice, mira con quién estás tratando. Yo soy el que todo lo veo. Vamos a leer esos pasajes. Dice Hebreos 4, verso 13. Y dice, hablando de la palabra, pero lo relaciona con el Señor mismo inmediatamente el autor. Dice, Hebreos 4, verso 13. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, no hay nada oculto en la creación delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están destapadas a los ojos de aquel que son como llama de fuego. Aquel que tenemos que dar cuenta, Él lo conoce todo. Imagínate, tienes un trabajador en una empresa y el trabajador comienza a tramposearte, a robar dinero, a sacar cosas del hogar. Y en un momento le dice el jefe al trabajador, imagínate que puse cámaras de seguridad en la empresa. No es él ya. ¿Por qué? Porque sabe que lo están viendo. Hermano, esto es una gran verdad que nosotros debemos aprender. Cristo en todo tiempo nos está viendo. Nosotros tenemos cámaras a toda hora mirando, y no son las de seguridad ni las que se están implantando para el nuevo orden mundial, sino son los ojos de aquel que todo lo ve. Y de eso trata el mensaje a Tiatira. El Señor le va a hablar y le muestra, como leímos, que Él veía todo. Él veía a Jezabel, Él veía a quienes se acostaban con Jezabel, Él veía lo que Jezabel profetizaba, y Él veía una cantidad de cosas que, aunque se hacen a escondidas, Él lo ve. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, del pecado oculto. Que es oculto, pues para los demás, pero para el Señor nunca es oculto. También, bueno, hay varios pasajes. Ahora podemos leer otro más. Salmo 139, verso 1. Hay cosas que un hermano decía, que cuando uno habla de estos asuntos, hay un temor inherente a esta verdad y también hay un gozo a esta verdad, ¿no? Porque cuando tú sabes que el Señor todo lo sabe, si tú estás caminando bien, pues eso también te da gozo, ¿no? De saber que estás delante. Pero para el que está en pecado, para el que está caminando mal, esto es una verdad aterradora, hermanos. Vamos a ver el Salmo 139, verso 1. Mira lo que decía David. David sabía esto de una manera tan viva, hermanos. Que ahorita vamos a hablar de cómo el Señor trata el pecado, que habla del bronce bruñido. Y de acuerdan de David cuando pecó con aquella mujer a escondidas, la embarazó, a escondidas mandó matar a aquel hombre. Y David creía que las cosas iban a quedar así sin que nadie se diera cuenta. Y el Señor manda al profeta. Y lo más tremendo es que el profeta sabía todo lo que había pasado. Entonces el Señor muchas veces hace esas cosas para que nosotros sepamos que el Señor es Dios y que Él conoce todas las cosas. Que hermano, ustedes saben una cosa, ningún pecado queda en lo secreto, hermano. Nada que hagamos en lo oculto queda en los secretos. Ese es uno de los más grandes engaños de Satanás. Llevarnos a pensar que yo puedo hacer algo sin que nadie se dé cuenta y sin que tenga consecuencias. Dios todo lo conoce, Dios todo lo ve, hasta nuestros pensamientos. Aún antes de que estén las palabras en nuestra boca, Él las conoce. Tenemos un Dios que es Dios. ¿Sí? A veces se nos olvida que tenemos un hermano decía que a veces nosotros tenemos una concepción de Dios como si fuera un hombre, como nosotros. Pero hermano, Dios es Dios.
todo lo conoce, todo lo sabe, ¿no? Por eso Él se presenta el Hijo de Dios, mostrando que Él es Dios mismo, eterno, ¿no? Y como Dios mismo, Él todo lo ve. Mira como decía David conoció estas cosas. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Hermano, mira esta frase. Y todos mis caminos te son conocidos. De eso nos habla los ojos de llama de fuego. Nada es oculto, Él todo lo sabe. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Porque a veces uno quiere esconderse, hermano. Pero decía David, si subiera a los cielos, allí estás tú. Pero también si fuera lo más profundo del infierno, hermano, ahí está Él. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, no hay un lugar en la creación escondido para Dios, hermano. No hay nada oculto, hermano, no, ni las profundidades del Seol, como dice David. ¿Y de qué nos habla el bronce bruñido? Unos son los ojos de fuego y otro el bronce bruñido. El bronce generalmente en la Biblia se usa tipológicamente como un material de juicio, especialmente juicio al pecado. El altar del tabernáculo donde se ofrecían todos los sacrificios, fuera holocausto, fuera expiación, fuera por el pecado, donde se sacrificaban los animales, era un altar de bronce. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios santo que no tolera el pecado y que Él manda que el pecado sea juzgado. Entonces el bronce nos habla del juicio del pecado, ¿sí? Aún se acuerdan la figura que el mismo Señor usó para hablar de la cruz. Así como Moisés levantó en el desierto una serpiente de bronce, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces la serpiente de bronce es una figura de la cruz de Cristo que nos habla que el Dios Santo al que nosotros creemos, para podernos recibir en su Hijo Jesucristo, su Hijo tuvo que hacerse pecado por nosotros y llevar toda nuestra iniquidad en la cruz. La cruz es una gran figura del amor de Dios hacia el hombre, pero también es una gran figura de cuánto Dios odia y aborrece el pecado, porque estuvo a tal punto dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para que su propia justicia fuera satisfecha en Él. Amén. O sea, la salvación y la gracia que nosotros recibimos, aunque es por gracia, fue juzgada y fue dada gracias a que Cristo pagó un alto precio en la cruz por nosotros. Entonces, cuando Él dice que Él tiene los pies como de bronce bruñido, quiere decir que Él es aquel que camina y juzga el pecado. Él mismo juzgó el pecado en Él mismo en la cruz. O sea, es aquel que no tolera el pecado, es aquel que pasa el pecado por fuego. ¿Sí? Bronce bruñido, o sea, refulgente. El fuego habla de algo que es probado. Entonces, aquí el Señor se le presenta a Tiatira de esta manera, porque es una iglesia que está en muchos pecados. Y Él le va a hablar que Él conoce sus pecados y que Él no tolera esos pecados, y que si ellos no se arrepienten de esos pecados, Él va a venir y va a pelear contra ellos. Y Él va a juzgar a esta mujer, a los hombres que se acuestan con esa mujer y a los hijos que surgieron de esta relación ilícita y pecaminosa, ¿sí? Como en el caso de David. Dios perdona a David, pero Dios juzga a David y Dios mata al hijo que nació de fornicación de David, ¿sí? O sea, Él lo supo, y no solo supo el pecado, no solo reargulló a David, sino que juzgó el pecado. La iglesia debe ser consciente que el Señor al que ella sirve es santo, y Él, aunque permite ciertas cosas, Él las va a juzgar
tarde o temprano. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero si no se arrepiente, vendré y pelearé, ¿sí? Nosotros tenemos un Dios santo, que Él trata el pecado de sus hijos, que Él no participa en el pecado de sus hijos, que Él quiere que su hijo sea libre del pecado, pero cuando su hijo esconde el pecado, tapa el pecado, oculta el pecado, acaricia el pecado, ama el pecado, ese pecado le va a traer consecuencias y un juicio de parte de Dios. Amén. De eso nos habla el Hijo de Dios, que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce, refulgente. Entonces ahora vamos a mirar, no vamos a seguir estudiando el pasaje de Apocalipsis, sino vamos a ver una situación, como muchas situaciones, podríamos estudiar la de David, pero vamos a estudiar una situación donde el pueblo de Dios, especialmente un hombre, una casa, comenzó y toleró un pecado oculto. Hermano, no hay nada más peligroso que los pecados ocultos. El pecado confesado es un pecado perdonado, es un pecado limpiado y es un pecado que trae restauración. Pero hay algo que trae el juicio de Dios cuando nosotros dejamos nuestras inmundicias y iniquidades debajo del tapete. Amén. Entonces vamos a estudiar la historia del pecado de Acán. Josué capítulo 7, verso 10, vamos a leerlo y vamos a meditar un poco en esto. Otra cosa que debemos saber es que, bueno, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. De eso nos habla el bronce refulgente. ¿Usted ha visto el bronce o cualquier metal cuando lo sacan y está hirviendo caliente? Sí, eso es destellante, ¿no? Vamos a leerlo. Jueces 7, verso 10. Josué 7, verso 10. Esta es la historia para ver un poco el contexto. Israel sale de Canaán, sale de Egipto, va a la tierra prometida, comienza a entrar esta generación, la generación de Josué y de Caleb, la nueva generación, a conquistar la tierra que Dios le había prometido. Todo lo que Dios le prometió a Israel se lo fue cumpliendo con el tiempo. Dios es fiel. Pero bueno, ellos tuvieron muchas batallas de conquista, porque la tierra que ellos iban a conquistar era una tierra que estaba llena de grandes ciudades, de grandes imperios, de ciudades establecidas hace siglos, con ejército, con civilización. Eran imperios grandes. Pero el Señor comienza a hacer algo tremendo. Estos pocos esclavos que salieron de Egipto comienzan a poseer la tierra. Tumban uno de los grandes imperios que se estaba ubicado allí, que era Jericó. ¿Sí? Todos conocemos la historia de Jericó. Y ellos comienzan a experimentar la victoria, pero la victoria no yacía en sus fuerzas, no yacía en lo que ellos eran, sino la victoria yacía que ellos iban en obediencia a Dios y cumpliendo lo que Dios había prometido. Entonces acaban de tener una gran victoria en Jericó y se encuentran con el siguiente pueblo a conquistar, que es el pueblo de Jai. Pero cuando van a pelear contra Jai es una ciudad pequeña con un ejército pequeño. Entonces los judíos ven que esto va a ser pan comido. Si pudimos con Jericó, estos rapidito. Entonces no mandan todo el ejército, mandan menos ejército para pelear. Cuando salen a la batalla, salen los de Jai y los de Jai los derrotan vergonzosamente. Muere una gran cantidad de judíos y son avergonzados. Entonces Josué comienza a pedirle al Señor: Señor, tú nos mandaste, tú nos trajiste aquí, ¿por qué nos avergüenzas? ¿Por qué esta derrota? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué estamos sufriendo esto? Y él comienza a orar al Señor y el Señor le dice: no, bueno, no ores a mí, que el problema no es mío. El problema es que hay anatema en medio de vosotros. El problema es que alguno de vosotros transgredió mis palabras, porque yo dije que cuando conquistaran Jericó no iban a tomar nada del botín y del anatema. Pero hubo un judío que hizo caso omiso a las palabras de Dios y tomó el anatema y lo escondió. Entonces este pasaje de acá nos habla del pecado oculto, de aquello que está
en nuestra vida que sabemos que no debe estar, pero está oculto y ha sido guardado sigilosamente y ha sido consentido y ha sido permitido sin que nadie se dé cuenta, pero Dios sí se está dando cuenta. Y sin darnos cuenta, muchas de aquellas cosas ocultas, muchos de aquellos pecados que los demás no ven, afectan la experiencia del pueblo de Dios. Es más, traen muerte al pueblo de Dios, porque muchos hombres murieron por causa del anatema que este solo hombre trajo a la congregación. Entonces, hermanos, nosotros aquí comenzamos a ver lo serio y delicado, no solo del pecado visible de la congregación, del estado visible de la congregación, sino que a veces la congregación hay miembros que están viviendo y haciendo cosas en lo oculto que Dios aborrece, ¿no? Entonces vamos ahora sí a leer el pasaje. Josué capítulo 7, verso 10. Que esto nos hable a cada uno de nosotros y nos lleve a meditar y a examinarnos para ver qué cosas están ocultas en nuestro corazón. ¿Sí? Dice Josué capítulo 7, verso 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? A veces, hermanos, nosotros creemos que la situación es solo de orar, solo de humillarnos, solo de avergonzarnos, solo Señor. Pero, hermano, muchos pecados no se tratan así con solo oración, hermano. Muchos pecados no van a ser expuestos y libres solo con oración. Nosotros siempre damos el ejemplo de las rosquillas. El Señor me mostró que tengo el espíritu, una adicción a las rosquillas, y ya el doctor me prohibió comer rosquillas. Entonces yo voy a donde los hermanos: hermanos, tengo problemas con las rosquillas, oren por mí para que el Señor me libre de las rosquillas. Hermanos, impongan mis manos para que Dios expulse el espíritu de las rosquillas. Vamos a ayunar para ser libres del espíritu de las rosquillas. Pero cuando el hermano llega a la casa, allá en el armario de su cuarto, tiene cajas de rosquillas. ¿Usted cree que una persona así va a ser libre del espíritu de las rosquillas? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Bueno, muchos de nuestros pecados y nuestra esclavitud al pecado y de nuestros muchos males yacen en que nosotros los consentimos en nuestra mente. Yace que nosotros los consentimos en nuestro corazón. Ya sé que nosotros los toleramos constantemente. Y aunque a veces oramos al Señor, siguen ahí siendo tolerados, siendo permitidos. Sí, a veces todo comienza por un pensamiento que se consintió, que se toleró, ya comienzan sentimientos, ya comienzo a hacer una cantidad de cosas, pero fue porque en lo oculto de mi corazón y de mi mente yo lo había permitido. Como decimos siempre, hermano, ¿ustedes creen que los hombres que llegaron a fornicar con Jezabel llegaron de la noche a la mañana? Eso fue una preparación y un trabajo, y se llegó a ese pecado porque se toleró. Y como hemos dicho, hermano, nuestra carne es tan horrible, hermano, que nosotros no nos imaginamos hasta qué punto podemos llegar a nuestros pecados. Nosotros nos reuníamos con una jovencita bien querida, hermanos. Esa jovencita tenía un compañero en el trabajo, un incrédulo. El incrédulo tenía una relación. La jovencita comenzó a tener una amistad más de lo normal con él. Salían a almorzar juntos, comían juntos. Él y ella comenzaron a tener confianza. Entonces, él la cogía, ella se reía. Él comenzó una relación pequeña que cultivó pensamientos, que cultivó sentimientos. La hermanita terminó siendo la amante del hombre. La hermanita le acabó el hogar al hombre. La hermanita se alejó de la iglesia y terminó en adulterio. La hermanita terminó casándose con el hombre. La hermanita hoy está en el mundo. Y era una hermanita lo más de querida, hermanos. Entonces, nosotros no tenemos límites, hermanos. Nuestra carne no tiene límites. Nosotros podemos llegar a hacer cosas horribles, hermano. Nosotros de verdad, hermano, no exageramos cuando decimos que tenemos un monstruo en nuestra carne. Un pecado, una maldad que si tú le das libertad, eso te puede llevar a cosas que tú no te imaginas, hermano.
Pues mira el caso de David, asesinato y adulterio. Señor, tenga misericordia de nosotros. Pero muchas veces se consienten cosas, hermano, que llegan a ser terribles. Y el Dios que nosotros seguimos nos está viendo. Si uno siempre que va escondiendo a las personas mira hacia el lado, pero es que ni mirar arriba, porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo siente. Hermano, nosotros muchas veces pecamos sin darnos cuenta de que estamos pecando en la misma presencia de Dios. Qué cosa seria, ¿no? Entonces, a veces, hermano, no es solo de humillarnos. A veces Dios quiere que saquemos el anatema. Sí, amén. Muchas veces, bueno, Dios a veces no solo quiere que yo ore, tal vez Dios quiere que yo apague el internet, que saque el internet, que bote el celular, que me abstenga de la televisión, que no hable con tal persona. ¿Sí? Como un día yo les decía a los hermanos un día, ay hermanos, que no sé qué hacer, oren por mí porque siento tentación, hermana, con un muchacho, oren. Bueno, hermana, vamos a orar. Sí, hermano, ore porque no demora en llamarme. Yo, ay hermana, ore porque me está escribiendo por WhatsApp, hermano, ore, mire lo que me dice. Hermana, pero si tú no quieres tener nada con él y sabes que no te conviene, ¿por qué lo tienes en WhatsApp? ¿Por qué le contestas llamadas? ¿Por qué sales a sola con él? Explícame. ¿No es como incoherente? ¿No es como que, Señor, yo oro, pero ahí voy guardando debajo del tapete ciertas cositas? Y a veces esas cositas pueden ser pero perjudiciales, hermano. Dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Hermano, ¿por qué el Señor dice Israel ha pecado y Acán no ha pecado? Un misterio, ¿cierto? Porque el Señor siempre nos ve como pueblo, como colectivo. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, o sea, sus batallas las van a perder todas, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. O sea que el asunto de la conquista y la victoria, ¿qué es? Que el Señor esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está contra nosotros. Imagínese esa frase, hermano. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está contra ti. Y esas palabras se escuchan en Apocalipsis 6. Pero yo tengo esto contra ti. Ay, Señor. ¿Saben también por qué pienso que el Señor habla en general? Porque el Señor siempre quiere despertar la conciencia de todos. Acuérdense de la cena. Alguno de vosotros me negará. Entonces comienza cada uno a examinarse. ¿Seré yo? Entonces el otro comienza, ¿seré yo? Y ese examen es bueno para todos. Hermano, esto que estamos diciendo es bueno para todos. Que yo comienzo a pensar, ¿seré yo, Señor? ¿Cómo he estado andando estos días, Señor? ¿Qué he estado pensando, Señor? ¿He bajado la guardia en estas áreas, Señor? Entonces es un examen bueno para todos. Claro, el Señor sabe cuál es. Porque después le dice Pedro a Juan, pregúntale, el que coma el pan conmigo es ese. O sea, Él sabe. Pero Él siempre quiere despertar la conciencia de todos para que porque Él nos conoce, hermanos. Pero a veces nosotros debemos ser examinados nosotros mismos. ¿Sí me van a entender? De haber tiempos de, oye, Señor, ¿yo cómo estoy andando? ¿Hasta dónde? Uy, Señor, ya estoy al borde. Ya estoy al borde de esta situación y no me había dado cuenta, Señor. Yo que había sido tan cuidadoso en estas áreas, ahora estoy, Señor, bajando la guardia en esto. Me he descuidado, Señor. Entonces, este examen también es bueno para todos. Y más ahorita que imagínense.
Sigamos leyendo que ahorita lo vamos a ver bien precioso. Dice en el 13: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana. Mira que se le imagínese a Josué, se para delante del pueblo. Pueblo de Dios, hay pecado entre nosotros. Santifíquense, o sea, examínense, lávense y nos vemos mañana. ¿Por qué no lo hace inmediatamente el Señor, hermano? Para que nosotros tengamos tiempos de reflexión, hermano. ¿Sí me hago entender? Él iba a mostrar quién era, pero le permite al pueblo pasar una noche para que el pueblo se examine. Y estos temas siempre van a ser buenos porque siempre nos llevan a un autoexamen que es bueno, que nos limpia, ¿no? Y dice: y di: santificaos para mañana, porque el Jehová, el Dios de Israel, te dice así: anatema hay en medio de ti. Santifíquense porque el Señor ha dicho esto: entre ustedes hay anatema. Y comienzan, como veníamos diciendo: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? No, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Entonces imagínense la escena el otro día: todo el pueblo de Israel y todos los israelitas mirándose, y el Señor dice: hágase aparte la casa de Judá. Ya las otras 11 tribus, llama a la casa de Judá y llama a la familia tal. Imagínate, comienza Acán, porque él sabía. Cuando llama a Judá, yo pienso que Acán diría: bueno, de todos modos todavía aquí hay hartas familias. Después llama a la casa de Acán y después llama a Acán. ¿De qué nos habla esto, hermano? No hay nada oculto delante de Dios. Él le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Esto lo estremece a uno, ¿no, hermano? Así va a ser el tribunal de Cristo. La iglesia. Bueno, apárteme de la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces comienzan: ¿será recompensa o será castigo? Primero los que vamos a recompensar, y comienza a pasar fulanito y fulanito, y usted no pasa entre los de la recompensa. Uy, no, hermano, se debe volver terrible, ¿no? Señor nos prepare, hermano, para no tener ni mancha ni arruga, nada de que avergonzarnos delante de su presencia, porque daremos cuentas, hermanos, ¿no? Entonces dice, en el 16, José pues levantándose, sí, pero bueno, el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y ahí comenzó a cerrarse el círculo, y fue tomada la tribu de Judá, y haciéndose acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Qué cosas, ¿no, hermano? Es como cuando Adán trató de esconderse de Dios con unas hojitas y detrás. ¿Quién se puede esconder? ¿De quién te escondes? Y dice, y Acán respondió a Josué diciendo, perdón, nos perdimos un versículo. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza,
y declárame lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, a mí me parece que la actitud de Acán ya cuando es expuesto es buena. Parece ser que hubiera arrepentimiento en este hombre. ¿Por qué parece ser que hubiera arrepentimiento? Porque él confiesa su pecado con detalles. Cuando una persona confiesa su pecado con detalles, es que uno nota que hay arrepentimiento. Un hermano decía que cuando él atendía casos de adulterio en un matrimonio, entonces llegaba el esposo. Hermanos, que quiero contarle que he pecado, le he sido infiel a mi esposa. Entonces que él notaba muchas veces si la persona estaba arrepentida por su confesión. Entonces le decía, sí, hermano. Y él, sí, hermano, el Señor me perdone mi esposa. Y no decía nada más. Oye, hermano, ¿y cuántas veces le has sido infiel a tu esposa? Bueno, ya que me preguntas, como unas 8 veces. Hermano, ¿y con cuántas mujeres? Ya que me preguntas, con 3 mujeres. O sea, cada vez que le preguntaba algo, o sea, ¿qué mostraba eso? Que no había arrepentimiento. Pero mira el caso de Acán. Acán confiesa su pecado con mucho detalle. Dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Porque a veces no es lo más terrible de una persona que está en pecado, a veces que ni siquiera confiesa, hermano. ¿Saben que cuando esta hermana que les cuento, le fuimos a decir que ella estaba haciendo mal, ¿sabes qué nos dijo? Tal vez sea la voluntad del Señor que yo esté con ese hombre. Cayó en semejante pecado y le atribuye la responsabilidad al Señor mismo. Imagínate, terrible, ¿no? De pronto el Señor me lo trajo para convertirlo. Imagínate el testimonio de la hermana con el hombre. A veces hasta, como en el caso de Adán y Eva, la mujer que me diste. Y Eva, la serpiente. O sea, todos nos vamos cubriéndola, justificando nuestros pecados. Y hermano, y una de las cosas tremendas de los ojos de fuego es que el Señor conoce las intenciones. O sea, no solo el pecado, sino lo que motivó el pecado, lo que lo permitió, lo que lo guardó. ¿Sí me vamos a entender? Y dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Y va a explicar cómo hizo. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Se dejó cautivar por sus ojos, ¿no? Muchos de nuestros pecados entran por los ojos, hermano. Sí, nosotros los hombres somos atraídos terriblemente por nuestros ojos. Es más, como dijo el Señor, si nuestros ojos son malos, hermano, de ahí para adentro todo es malo. El Señor dice, el que mira a una mujer para codiciarla. O sea, si tú miras normalmente y no estás codiciando, pues no es pecado. Pero es muy difícil no llegar a codiciar cuando tienes una mirada mala. ¿Sí me va a entender? Señor nos ayude. Y dice, entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. O sea, eran hartas cosas, hermano. Lo cual codicié y tomé. Uy, hermano. Qué serio, ¿no, hermano? Porque a veces yo comienzo, y el Señor dice, no codiciarás. ¿Sí? A veces yo miro la mujer del prójimo, el carro del prójimo, y yo comienzo a codiciar, a sentir envidia, a verlo como algo atractivo para mí. Y cuando yo comienzo a codiciarlo, pues el que estire la mano ya, hermano, el simple pensamiento ya debería ser una alarma para nosotros. Porque a veces llegan pensamientos de nuestra carne, los produce nuestra naturaleza caída, a veces llegan pensamientos impulsados por un espíritu maligno, ¿sí? Satanás puede traer pensamientos a nuestra mente. Entonces yo estoy así y me surge un pensamiento que yo sé que es pecaminoso. Yo inmediatamente veo, Señor, ¿qué está pasando en mi mente, Señor? Guarda, porque si yo comienzo a consentir ese pensamiento, eso me lleva a la ruina, hermano. Un pensamiento, ¿sí? Eso comienza a ser un vientecito y lo tolero y ya es un huracán con sentimientos, con decisiones, con actos.
Y ya no, yo voy a hacer, yo voy a... Entonces todo comienza en la mente. Hay una batalla que se libra en nuestra mente, hermano, en la cual si nosotros no somos cuidadosos, velamos, oramos constantemente, eso nos va a traer problemas, ¿no? Y dice, y lo tomé, la codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. O sea que el hombre no solo lo cogió, no solo lo llevó a su casa, cavó, lo metió y lo tapó. Hermanos, ¿saben qué nota uno por el juicio que el Señor va a hacer para Acán? Que Acán tuvo cómplices en su casa. Porque ahorita no solo muere él, sino muere toda su familia. Hermanos, ellos vivían en carpas. Y si él cavó y ahondó en ese pecado, él tuvo cómplices. Hermano, nosotros no debemos ser cómplices de los pecados en nuestra casa. No debemos permitir que cosas se entierren en nuestra casa. Hay cosas que tal vez el Señor nos comienza a hablar que uno sabe que son pecaminosas y uno no las debe enterrar en su casa, hermano. Jehová. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel tomaron acá, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas le apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Yo le hago una pregunta a usted, hermano. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que el arrepentimiento de Acán fue sincero porque contó todo. ¿Usted qué piensa? ¿Que Dios lo perdonó o que Dios no lo perdonó? Yo pienso que pudo haber habido perdón, no es claro, pero ¿por qué? Por el arrepentimiento. Pero hermano, hay pecados que traen consecuencias terribles. Porque este hombre es digno de muerte. Póngase a pensar. Muchos de los que fueron a pelear con Jai murieron por causa del anatema. ¿Sí me hago entender? Es como hubo muerte de hombres, lo más justo era que este hombre, por su pecado, muriera. Hermano, Dios nos puede perdonar. Pero hay disciplinas terribles, hermano. Uno lo ve en la Biblia, hermano. Hay reyes que hicieron una y ahí se murieron leprosos. Hay sacerdotes que entraron a la casa de Dios, ofrecieron fuego extraño y ahí murieron quemados. O sea, el Dios que nosotros servimos y al Hijo de Dios al que nosotros proclamamos y exaltamos, tiene sus pies como bronce bruñido. O sea, Él camina y es pronto a juzgar el pecado de los suyos. Entonces, el mensaje a Tiatira nos habla de aquel que no tolera el pecado, que ve el pecado y que juzga el pecado en medio de los suyos. Y mira lo que sigue diciendo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras. ¿Sabe qué hicieron, hermano? Un monumento. Qué cosa seria. O sea, uno siempre mira que, bueno, aún Saúl cuando iba a la batalla y vencía, se hacía un monumento a Saúl. Pero ¿quién hace un monumento a un muerto que ha sido apedreado con toda su familia? ¿Quién hace eso, hermano? O sea, ¿quién celebra eso? Pero era para que cuando el israelita pasara con su hijo, pasara con su hija, pasara con su esposa, y el hijo le preguntara: papá,
¿qué es ese montón de piedras? El israelita le contara la historia, le dijera: hijo, Dios mandó apedrear a Acán porque Acán trajo el anatema y lo incultó en su tienda, y Dios lo juzgó, y esto es para que nosotros recordemos que el Dios que seguimos es santo y trata el pecado de su pueblo. Sí, es el monumento, hermano. Hay monumentos de victoria cuando ellos pasan el río, que el Señor les abre el río con el arca, ¿sí? Con eso, ellos hicieron un monumento cuando pasaron para mostrar que Dios es poderoso para abrir las aguas y darnos las victorias. Pero el Dios que también nos da las victorias es un Dios que también juzga el pecado de su pueblo. Asunto serio, ¿no, hermanos? Estos mensajes a estas iglesias son asuntos muy serios, y el Señor nos ayude a pensar: ¿seré yo, Señor? Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Entonces terminamos leyendo otra vez unas frases del mensaje. No lo vamos a estudiar, porque hoy apenas hicimos la presentación del Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Vamos a leer el verso 20. 2:20. Pero tengo contra ti que toleras que tu mujer Jezabel, podemos interpretarlo ya una casa, porque así fue acá, ¿no? Que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Qué hubiera pasado si en esa noche, hermano, Acán hubiera tomado conciencia y hubiera dicho antes de que surgiera el otro día: Josué, no reúnas al pueblo, yo fui el que pequé? El Señor le dio una noche y no se arrepintió. Solo se arrepintió cuando fue expuesto. De pronto se hubiera salvado, ¿no? No sabemos. Pero el Señor le dio tiempo y no lo hizo, hermano. Por eso a veces hay hermanos que piensan que el hecho de que el Señor les dé tiempo quiere decir que el Señor les está tolerando la situación. ¿Sí me hago entender? Es como dice un hermano: el hecho de que tú te botes de un piso 20 no quiere decir que cuando vas en el 16 no vas a caer al piso. Tarde o temprano te vas a encontrar con el piso. ¿Sí me hago entender? Pero no va en el 16 contento y dice: no, el Señor tal vez por algo me está permitiendo, y no te lo está permitiendo para que sigas en el pecado, sino te lo está permitiendo, te ha dado tiempos para que te arrepientas. ¿Sí? Pero muchas veces tomamos esos permisos de Dios como si Dios estuviera probando lo que yo estoy consintiendo en mi corazón. ¿Sí ven lo diferente? No, hermano, Dios da tiempos para que se arrepienta. Dice, no solo a esta iglesia. ¿Se acuerdan el pasaje de Pablo a los Corintios? Hermanos, disciernan el cuerpo, porque hay muchos entre vosotros que están débiles, están enfermos, y otros ya partieron con el Señor. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué cosa seria, ¿no? He aquí, y el Señor no corta directamente. Mire lo primero que hace: yo la arrojo en cama. O sea, es progresivo. El juicio no es sino a ver si de pronto, si tocándole la salud, como el de Corintio, le gusta pecar con la carne, bueno, vamos a orar y se lo vamos a entregar a Satanás, y que Satanás le coja el cuerpo y se lo destruya. O sea, ¿tú crees que este templo lo puedes usar para lo que quieras? Vamos a ver que Satanás coja este templo y lo destruya. ¿Qué le pasaría a ese hombre, hermano? Porque ¿se acuerdan el caso de Job? Satanás viendo a Job, bueno, el Señor le dice: bueno, tócale el cuerpo, e inmediatamente una sarna del pie hasta la cabeza, hermano. Y Job era justo. Pero este de Corintio no era por justo, era por pecador, por adúltero, por fornicario.
Es una muestra de amor, hermano. Cuando el Señor nos toca la salud por nuestros pecados, nos pone límites para no seguir también pecando, ¿no? Y para ver si entramos en razón. He aquí yo la arrojo en cama, y no solo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, el Señor va a crearle un ambiente bien hostil a ella y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Se acuerdan el caso de David? O sea, esos hijos ilegítimos en pecado tienen el juicio de Dios. Y mira, esto es lo que el Señor quiere. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, los ojos de fuego y los pies de bronce refulgente nos hablan de que Él conoce todas las cosas y juzga el pecado en medio de su pueblo. Señor nos ayude, hermanos. Estos son mensajes que siempre necesitamos estar escuchando, hermano, que siempre nos deben estar examinando, porque es muy común que nosotros tendamos como la cometa a irnos. ¿Sí? ¿Usted ha sentido que se va? Y se va, y se va, y llega la palabra y ¿para dónde va? A veces estamos yéndonos y el Señor nos jala un poco la pita para que no nos descarriemos en nuestra carne. Porque eso somos, carne, y a veces le damos lugar a nuestra naturaleza. Entonces el Señor nos ayude, hermano. Vamos a comenzar a estudiar el mensaje a Tiatira. Hoy apenas vimos cómo el Hijo de Dios se presenta a esta iglesia. Vamos a orar para terminar. El Señor nos ayude. Padre, te damos, hoy Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos redarguye, tu palabra que nos reprende, que nos corrige, que nos exhorta, Señor. Inúndanos, Señor, de ese temor, Señor, de ese temor santo, Señor. De ese temor que nos pone límites, Señor. De ese temor que nos lleva a arrepentirnos, Señor. De ese temor que nos lleva a confesar nuestros pecados. De ese temor que nos lleva a apartarnos de Él, Señor. No queremos, Señor, no queremos traer maldición a nuestra vida, Señor. No queremos traer el anatema a nuestra vida, Señor. No queremos traer el anatema a nuestra casa, Señor. Y no queremos ser aquellos que traen males a tu pueblo, sino al contrario, Señor. Queremos ser bendición, luz para otros, Señor. Salvación, Señor. Vida para aquellos que están con nosotros, nuestras casas, nuestros hogares. Tu iglesia, Señor. Si hay algo en nosotros, Señor. Si estás hablándonos a nosotros mismos en algunas áreas, no dejes que nos hagamos los que no somos, Señor. No dejes que nos olvidemos, Señor. No dejes que demos la espalda a tu palabra, sino al contrario, Señor, como dices tú ahí en Juan, Señor, que los que son de la luz vienen a la luz para que sus obras sean expuestas. Si tú estás exponiendo nuestras obras, si tú estás exponiendo nuestros pensamientos, si tú estás exponiendo nuestra carne, pues queremos venir a la luz, Señor. Y si eso debe ser expuesto, queremos que tú lo expongas, Señor, para que podamos ser libres de eso, Señor. Pero no permitas que el juicio venga contra nosotros, Señor, sino concédenos arrepentirnos antes, Señor, antes de despertar tu gran ira, Señor, tu fuego consumidor, Señor. Oramos por nuestros hermanos que ya están débiles, enfermos tal vez. Oramos por nuestros hermanos que se han apartado de ti. Ten misericordia de ellos, Señor, y sánalos y límpialos y vuélvelos a la prudencia y a la cordura, Señor. Y vuélvelos al camino de donde se han extraviado, Señor. Tú puedes usar tu palabra, nuestro consejo, muchas cosas, Señor, para que nuestros hermanos vuelvan a la cordura, Padre. Y aún nosotros mismos, Señor, si nos hemos apartado de ella. Te damos gracias por este tiempo, por esta reunión, por esta comunión, Señor. Permite que lo que hablamos quede guardado y atesorado en nuestro corazón y produzca fruto, Señor. Fruto de arrepentimiento, fruto de buenas obras, fruto para que tú seas glorificado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.
leão de Judá.